de la enfermedad trofoblástica gestacional, ¿sí? Que está formado sobre todo por la mola completa, que es un embarazo en el que solamente se desarrolló la placenta, ¿sí? Y la placenta tiene un desarrollo hidrópico anormal. La mola parcial, ¿sí? Donde tenemos un feto triploide y hay una placenta molar. Después puede pasar que tengas, digamos, una mola completa en un embarazo gemelar y tengas un feto normal, no triploide, pero que coexista con una mola parcial. Después de eso hablamos en el CANF avanzado, cuando hablamos de algunas malformaciones placentarias, ¿sí? Y mostramos algunos casos de esto. Y después, bueno, más raro, pero más grave, mola invasora, coriocarcinoma con, digamos, metástasis pulmonares, y el tumor del citoplacentario, que también es muy, muy grave, ¿sí? Entonces, las triploidías es tener 3 juegos de cromosomas. Acá, digamos, se está tratando de con la mano decir 3, pero dice 4, porque tiene 4, y esta es la sindactilia, ¿sí? Esta es la sindactilia que tienen estos chicos. 1% de los embarazos, 20% de los abortos espontáneos, junto con la trisomía 16 y con la monosomía del X, son de las causas más frecuentes de embarazo. Es independiente de la edad materna y generalmente termina en aborto o muerte intrauterino, ¿sí? En general, 100% de mortalidad. Sí. Bueno, 100% siempre no conviene decir, porque hay algún chico que sobrevive, pero en general es muy, muy raro, son así casos reportados. Y hay 3 mecanismos por el que uno puede tener una triploidía. Falla en la meiosis 1 o 2 del espermatocito, que es diandria, es decir, recibir dos cromosomas del padre. Falla en la meiosis 1 o 2 del ovocito, es decir, diginia, recibir 2 juegos de la madre, si en vez de uno, diandria, diginia, y después la otra es dispermia, que es una forma de diandria, que un óvulo normal haploide sea fecundado porque fallaron los mecanismos de bloqueo de la polispermia por 2 espermatozoides, y entonces tenga el aporte de 2 padres. No 2 padres, perdón, 2 espermatozoides del mismo padre. 2 padres sería superfetación. En 75% de los casos el juego cromosómico extra es paterno, ¿sí? O sea que es más frecuente la diandria que la diginia. Y la mayoría de los casos es una diandria dispérmica, es decir, diandria que viene de una dispermia. Fenotípicamente hay 2 fenotipos. El tipo 1, que es la diándrica, que es un feto como el que vimos recién. En general, polimalformado, pero bien crecido con una placenta molar. Lo más espectacular es la placenta más que feto, aunque el feto tiene algunos rasgos. Y la tipo 2, digínica, donde el feto tiene restricción de crecimiento temprana, desproporción cefalocorporal, y ahora vamos a ver algunas fotos, y la placenta es una porquería, es una placenta mínima, ¿sí? Porque recuerden que como los genes masculinos son los que regulan muchas veces la presión génica placentaria, si yo tengo más dosis materna que paterna, la placenta es hipoplásica, ¿sí? 1/3 de los casos sobreviven más de las 15 semanas, ¿sí? La mayor sobrevida postnatal de un afectado fue 10 meses, que acá lo tenemos, ¿sí? 10 meses y medio. Y fue una tipo 2, fue una digínica, ¿sí? ¿Lo encontraste? No sé. Y acá tenemos, perdón, ahí veníamos los mecanismos. Entonces, de vuelta, la diginia es, entonces, tener una gameta femenina diploide en vez de haploide, fecundada por un espermatozoide normal haploide. Te quedas con 69, pero hay 2 juegos maternos y un juego paterno. Lo contrario es espermatozoide diploide, ovocito haploide, 2 juegos paternos o un juego materno. Y la otra es que dispermia, 2 juegos paternos, 2 espermatozoides distintos y un juego materno, diandria. Por eso la diandria es un poquito más frecuente. Bueno, y acá tenemos los complementos cromosómicos que uno puede encontrar si hace las funciones. Entonces, el más frecuente es 69XXI y el segundo más frecuente es 69XXX, ¿sí? Y el más raro es que haya 2 cromosomas Y. Y estos son, así vistos bien explícitamente, los fenotipos después de la expulsión, ¿sí? Entonces, en la diandria, esta placenta molar hidrópica y este feto mal formado, ¿sí?
En la tipo 2, digínica, este feto con una cabeza que tiene el mismo tamaño que el cuerpo y habitualmente bastantes contracturas y una placenta hipoplásica. ¿Cómo se ve esto? O sea, para acordarse, es lo que pasó en los últimos años con las computadoras, ¿sí? La tipo 1 teníamos una computadora grande cuando éramos jóvenes, ¿sí? Con un monitor gigante, ¿sí? Una computadora enorme, y éramos flacos. Ahora, en esta década, somos todos gordos y tenemos computadoras mini, ¿sí? Pero bueno, volviendo al fenotipo, acá tenemos espina bífida, es algo que uno puede encontrar, ¿sí? Anomalías genitales, sindactilia, que puede estar en los dedos y en las manos, y las vellosidades hidrópicas. Y esto es, bueno, de vuelta, manifestaciones prenatales esto es mola parcial, mola completa, en fin. Y acá están las anomalías observadas en la triploidía, y este bebé tenía tálipes, mielomeningocele, bueno, hidrocefalia, o por lo menos la iba a desarrollar si esperábamos, si no se moría, displasia renal, Arnold-Chiari y una probable CIB. Pero puede tener distintas, sindactilia también parecía tener, ¿sí? Después no sé si la confirmamos, en fin, es bastante amplio el espectro de manifestaciones, y en la madre, preeclampsia del segundo trimestre, polidramios, proteinuria, hipertensión, mola parcial, vellosidades hidrópicas, en fin. Bueno, veamos un caso. Esto es una paciente referida a las 15 semanas por alto riesgo de trisomía 18, a expensas de que tenía una bioquímica sérica muy baja, 0,3 moms para la beta-HCG y 0,1 moms para la PAP-A. Se había hecho un NIPT, un estudio de ADN libre en sangre materna, pero le dio que no le dio resultado porque tenía baja fracción de ADN, ¿sí? Se había sacado una nueva muestra y el resultado estaba pendiente. Bueno, ya cuando uno ve esto, le puede decir a la paciente, te va a volver a dar nada, ¿sí? Porque con estas hormonas, probablemente la placenta sea muy chiquita, muy hipoplástica, y no va a tener ADN suficiente. Pero bueno, eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué veíamos en el bebé? El bebé, como pueden ver, está todo plegado, ¿sí? Está todo mirando para abajo. Esta es la columna, ¿sí? Un poquito sifótica, y esta es la cabeza. Fíjense la cabeza y fíjense el cuerpo, ¿sí? Tiene una desproporción cefalocorporal y está todo plegado, ¿sí? Además, dijimos, tiene bajas las hormonas del primer trimestre, y le dio una baja fracción de ADN. Listo, ya está el diagnóstico, pero podemos seguir mirándolo. Ahí tenemos la forma de la cabeza, parece tener una cabeza media grande, pero fíjense el cuerpito, qué chiquito que es. Son a veces difíciles de hacer las ecografías en estos chicos porque están muy plegados. Esta es la reconstrucción de lo que estamos hablando, ¿sí? Cabeza y feto todo plegado, ¿sí? Que tiene todo el torso, todo el tronco, el tamaño de la cabeza, ¿sí? Y esto es una reconstrucción tridimensional, no de este caso sino de otro, ¿sí? Pero fíjense, entonces, una cabezota, el cuello así, todo plegadito el bebé, y acá, bueno, tenemos también micrognatia. Este es otro caso, ¿sí? Este es de la Fetal Medicine Foundation. Entonces, micrognatia, y la cabeza y el cuerpo tienen el mismo tamaño. Además, tiene una beta-HCG muy baja. Esto entonces es una triploidía digínica, ¿sí? Amalia ventriculomegalia. Entonces vamos a ir hay que mirar la espalda. Bueno, tiene un limón y banana. Y ahí está la espina bífida, ¿sí? Entonces esto, una vez que uno lo ve, ya no se lo debería olvidar, ¿sí? Y a ver, ¿cómo sirve el screening del primer trimestre para diagnosticar también estas? ¿Sí? O sea, en general el screening del primer trimestre está diseñado para las 3 trisomías, diagnostica algunas otras enfermedades genéticas, pero ¿cómo les da el screening del primer trimestre a las triploidías? Este es un estudio publicado en 2008 por un coautor mío, Oliver Kagan, ¿sí? Bueno, este es un chileno, Gabriel Advanter, Katia Nekrasova es de Rusia, ¿sí? Bueno, y Kipros Nikolaedes, ¿sí?
La prevalencia a las 12 semanas es de 1 en 20.000 para las triploidías y a las 20 semanas es 1 en 250.000. Esto es el valor de la translucencia nucal, esta es la longitud cefalonalga. Las que son los negros, los rombos negros son triploidías digínicas, los blancos son triploidías diándricas. Entonces, la verdad que esto es el percentil 95, la mayoría, yo diría 95%, tienen una translucencia nucal normal. O sea que la translucencia nucal no sirve para diagnosticarlas a estas aneuploidías, aneuploidías, estas poliploidías. La mayoría, entonces, la gran mayoría tiene translucencia nucal normal. Pero lo que sí nos ayuda, y esa es la razón por la que siempre hay que tratar de hacer screening combinado, es decir, incluir la bioquímica, es la bioquímica, ¿sí? Porque fíjense, beta-HCG, todas las diándricas tienen altas la beta-HCG, ¿sí? Y las digínicas tienen baja la beta-HCG y además las digínicas tienen baja la PAP-A. Las diándricas, la PAP-A está normal, ¿sí? Entonces, si uno usa el algoritmo para trisomía 18, trisomía 13 o el algoritmo para trisomía 21 de la Fetal Medicine Foundation, para una tasa de falsos positivos de menos 1%, ¿sí? 0,5% para trisomía 18 y 5% para trisomía 21, digamos, va a detectar el 32%. Pero si usa el algoritmo combinado, puede llegar a detectar el 84% de las triploidías. Buscando otra cosa, buscando trisomías 21, trisomías 18, va a encontrarse, chocarse con algunas triploidías, ¿sí? 84% con una tasa de falsos positivos de un 3%, ¿sí? Entonces la bioquímica sérica es muy importante, ¿sí? Bien, y esto es un estudio ahora también reciente del 2020, ¿sí? Donde básicamente esta gente dice que las características, los hallazgos prenatales pueden o permiten caracterizar bastante precisamente el origen parental de las triploidías, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Entonces son indicaciones para derivación y la edad gestacional. Entonces, antes de las 14 semanas en este estudio, que a ver cuántas triploidías tenían, 46 casos me parece, 46 casos había encontrado. Bueno, entonces, 59 casos, más 27, más 32, más 2, bueno, tienen bastantes. La derivación temprana fue por anomalías en el test combinado, o sea, básicamente bioquímica sérica por el piso. Algunos casos tenían, anomalías estructurales. Había casos con translucencia nucal aumentada, pero no fue lo más frecuente, ¿sí? Lo más frecuente fue, por lejos, anomalías bioquímicas y malformaciones. Restricción de crecimiento o con anomalías o restricción de crecimiento sola no fue tan frecuente. Un poquito más tarde, entre las 14 y las 18 semanas, algunos fueron derivados más tarde, la principal causa fue anomalías estructurales, seguida de anomalías estructurales y RCIU, ¿sí? Más tarde, a las 18 o 24 semanas, de vuelta, la coexistencia de restricción de crecimiento con anomalías o anomalías, ¿sí? Y bueno, los poquitos, 2 de todos estos fueron derivados después de las 24 semanas y todos tenían o restricción de crecimiento o restricción de crecimiento con anomalías. Esto es lo que pasó, bueno, en 70% de los casos se hicieron terminación del embarazo, en 25% de los casos se murieron solos y en 5% de los casos no saben, se les perdió el paciente, ¿sí? Y estas son algunas comparaciones con respecto a la bioquímica y los marcadores ecográficos, ¿sí? ¿Qué cosa? Acá está marcado en Colorado las cosas que fueron significativamente diferentes entre las trisomías diándricas, acá llamadas paternas, y las las triploidías digínicas, acá llamadas maternas, ¿sí? Fíjense que tuvieron más digínicas que diándricas. Bueno, obviamente que las digínicas fueron muy muy bajos los valores de la PAP-A y la priveta, y esto fue significativo. Después, las digínicas tuvieron 96% de las veces restricción de crecimiento, ¿sí? Asimetría entre la cabeza y la circunferencia abdominal, o sea que eso fue bien claro, pero no tuvieron restricción de crecimiento simétrica, que fue más frecuente en las diándricas.
Todo el resto de estas cosas son digamos, no significativas, ¿sí? Con respecto a malformaciones. Digamos, no hubo variaciones en qué malformaciones o qué prevalencia de malformaciones tuvieron, salvo en esta que fue defectos del aparato abdominal, que aparentemente el onfalocele fue más frecuente en las diándricas, ¿sí? Y por último, con respecto a los cambios de la placenta, fue 85%, casi 86% de las diándricas tenían cambios molares y 40% de las digínicas tenían una placenta finita, ¿sí? O sea que lo que dicen los autores es que mirando, como hemos mirado, uno ya sabe y la va a invocar habitualmente cuál es el diagnóstico, ¿sí? Y si miramos un poquito más, esto es biometría. Bueno, la mayoría de las triploidías dijimos que tenían restricción de crecimiento, eso acá se ve, ¿sí? Esto es circunferencia abdominal, esto es longitud cefalonalga, de vuelta, fueron más bien chiquitos, y esto es la relación entre, o el cociente entre la circunferencia cefálica y la circunferencia abdominal. Los que tienen alto este cociente son, open dots, cases of placental moral changes, o sea, los blancos, ¿sí? Son estos que están acá abajo, no tienen alterado este cociente porque son las diándricas, los que lo tienen afectado son las digínicas. Y acá tenemos algunas de las ecografías. Esto es una triploidía diándrica en el primer trimestre. Nada, el feto tiene una translucencia nucal de 3.3, ¿sí? Y tiene esta placenta molar, ¿sí? Además tenía una beta HCG de 7.5 mons. Crecimiento normal, fosa posterior dilatada, micrognatia, ¿sí? Y translucencia nucal normal y una, ¿cómo se llama? Y una placenta molar. En el segundo trimestre, a las 19 semanas, una triploidía diándrica, tiene restricción de crecimiento simétrica, holoprosencefalia, ¿sí? Como pueden ver acá, onfalocele, como pueden ver ahí, ¿sí? Y ahí, ¿sí? Onfalocele, esto es un quiste dentro del onfalocele, este es el intestino herniándose, y una placenta de vuelta gruesa e hidrópica. Estas son, es una digínica en el primer trimestre. Bien, esto tiene esta desproporción entre el tamaño de la cabeza y la panza, ¿sí? Un fémur corto, ¿sí? Y en el segundo trimestre, bueno, fíjense, esta cabeza así gigante, micrognatia y este cuerpo, ¿sí? Bien, y ya casi entramos en la última parte. Bueno, muerte neonatal. Este es un caso de 28 semanas del que sospechábamos trisomía 18, ¿sí? Tenía una translucencia nucal por encima del percentilo 99, una paciente que había tenido un segundo hijo con un hematoma hipotalámico, ¿sí? Rehabilitación tricuspidia, la bioquímica sérica había dado 2.4 moms para la beta HCG y 0.24 moms para la PAP, o sea que tenía un patrón que hacía pensar en trisomía 21 probablemente. Riesgo ajustado de trisomía, bueno, fíjense que el riesgo de trisomía 21 subió a 1 en 4, el basal era 1 en 290 para la edad, el riesgo de trisomía 18 era 1 en 294 y el riesgo de ajustado de trisomía 13 es 1 en 173. Aumentaron todos, pero sobre todo aumentó la de trisomía 21 por la translucencia nucal asociada a una beta HCG alta y una PAP baja, ¿sí? Después cuando hablemos de screening combinado vamos a explicar bien cómo funciona eso, pero bueno, sepan que el patrón típico de los Down es alta la beta HCG, baja la PAP, y en las trisomías 13 y 18 son las dos bajas, ¿sí? Tenía un screening combinado de precaps y precoz también con un riesgo ajustado a expensas de esta PAP baja, ¿sí? Por lo que se le dio aspirina en el primer trimestre, ¿sí? Bueno, a las 19 semanas se le ve hipoplasia vermiana, hernia diafragmática congénita izquierda, eje cardíaco desviado a la izquierda, con predominio de las cavidades derechas, un derrame pericárdico, riñones hiperecogénicos, ambos pies de mecedora, manos y dedos superpuestos, por lo que, bueno, todo esto parecía indicar más bien más que un Down, una T18, ¿sí? La seguimos después a las 26 semanas, la paciente parece que no se había querido punzar por ahí hasta ese momento. Agenesia del cuerpo calloso, malformación de Andy Walker, 6B, perimembranosa pequeña, dominancia de cavidades derechas. La hernia diafragmática en realidad no la confirmé, ¿sí? No tenía hernia diafragmática, esto fue un falso positivo. Derrame pleural bilateral, severo izquierdo, laminal derecho, ascitis laminar, tálipes, equinovaro derecho, manos cerradas en posición fija y poligramios leve. Bueno, finalmente los pacientes acceden a hacerse una miocentesis y, bueno, consulta por dinámica uterina, nada. Bueno, y después
más tarde rompe la bolsa, como un mes después. Esto es lo que veíamos en la ecografía, poligramios. Esta cabeza, ¿sí?, que tiene, entonces, a ver, que ahí tiene, bueno, lo clásico de una agenesia del cuerpo calloso, no tiene cavum, y acá se pueden ver como estos 3 picos de la agenesia del cuerpo calloso. Después eso se van a cansar de ver casos de agenesia del cuerpo calloso cuando hablemos del sistema nervioso central. Esta fosa posterior grande, ¿sí?, fíjense lo que es la cisterna magna, y bien separados los hemisferios cerebelosos, ¿sí?, consistente con Andy Walker. Esta carita, que no dice mucho. ¿Y qué más? Una lengua asomada, ¿sí?, una lengua protruyente que nos puede hacer pensar quizás en que tiene macroglossia. Además, un derrame unilateral, un derrame pleural unilateral. Este es el corazón. Tiene regurgitación tricuspidia. Y ahí no sé qué quiero mostrar. Bueno, y en fin, el corazón tiene un poco una proporción de cavidades, con predominancia de cavidades derechas, pero no le veo nada más. Ahí vemos eso, ¿sí? Y podría haber una pequeña CIB. Ahí se ve el estómago. Hay una citis laminar, que acá se ve. Siempre la citis, si es leve, búsquenla cerca de la inserción del cordón y cerca de la vejiga. Y el bebé tiene me parece, tálipes. Y este se le ve al nacer. El bebé se murió intraútero, me parece, ¿sí?, de acuerdo a lo que se ve acá. ¿Sí? Ahí se ve el tálipes, fíjense la mano que tenía. Y cuando vamos a buscar cuando nos viene el resultado de la amniocentesis, ahí nos sorprendimos porque nos vino algo que no nos esperábamos. Era una triploidía. ¿Sí? La verdad que nunca habíamos visto una triploidía que llegara a las 30 y pico de semanas. ¿Sí? El feto tenía entonces una triploidía, y fíjense que no tenía un patrón. A ver, nos confundió. En el primer trimestre nos hizo pensar en Down, en el segundo trimestre nos hizo pensar en 18, finalmente fue una triploidía que había sobrevivido. Es la única que yo me acuerdo que sobrevivió a esa altura. Y este es otro caso referido prenatalmente a las 22 semanas por una arteria umbilical única, tenía un bajo riesgo de trisomías en el primer trimestre, y le encontramos una CIB, una agenesia renal unilateral, una arteria umbilical única, y el feto es pequeño, ¿sí? Al bebé, bueno, me parece que se le ofrece, digamos, un cariotipo y no acepta, hace un oligodramnios leve, y nace en otro centro en capital. Esto es lo que veíamos prenatalmente. Ahí ven la arteria umbilical única. Hay una CIB muscular, ahí la ven. 29 milímetros. No, perdón, de 2.9 milímetros. Esta es el cerebelo. El cerebelo me llamaba la atención un poco esto, ¿sí? Estos quistes acá atrás. La espalda, está bien, tenía intestino hiperecogénico el bebé. Ahí se ve. Este es el perfil. El bebé tenía la patita ahí justo enfrente de la cara. Este pie, bueno, en fin, hay cosas que a veces uno no sabe si ya se los está imaginando. Se tocaba el pie del bebé. Bueno, hicimos una biopsia corneal y primero nos mandamos a hacer una QFPCR, ¿sí? Entonces la QFPCR nos vino normal, ¿sí? Así que bueno, el bebé nos parecía que por lo menos no tenía una trisomía 18, 13 o 21. Bien. Y tampoco tenía una anomalía de los cromosomas sexuales. Y lamentablemente, como a veces pasa, y a veces en eso nos ayuda la QFPCR, el cultivo falla. Era un embarazo más avanzado, entonces a veces hay un poco más de falla de cultivo en el tercer trimestre. No tenemos respuesta del cariotipo. Falla del cultivo, pero bueno, decimos, entonces ahí tenemos que asesorar a los papás. Decirles, bueno, miren, a ver, los resultados sugieren que el feto no tiene ninguna de las aneuploidías frecuentes, como T21, T18, T13 y sexuales, ¿sí? El
fallo en el cultivo no permite descartar la presencia de una anomalía numérica infrecuente, ¿sí? Poco probable que fuera viable salvo como mosaico, por ejemplo en la trisomía 16, porque la QFPCR no mira el cromosoma 16, ¿sí? Pero sería raro que un bebé con trisomía 16, salvo que fuera mosaico, como decimos ahí, haya sobrevivido. O una alteración estructural como una delesión, una duplicación o una traslocación o inversión. Eso no lo podemos ver con una QFPCR. Lo hubiéramos podido ver con el cariotipo, pero falló el cariotipo, ¿sí? Entonces, la médica fetal explica a los padres las dos opciones disponibles. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Repetimos una punción para hacer un cariotipo? Sabiendo que bueno, que por ahí no modifique la conducta perinatal, o esperar el nacimiento. Bueno, entonces los padres deciden, preferimos esperar hasta el nacimiento y eventualmente hacer más estudios después. Perfecto. Bueno, hacemos una resonancia fetal y en la resonancia fetal hay un riñón derecho eutóxico, el otro me parece que era un riñón pélvico, que está acá atrás de la vejiga. Me parece que habíamos sospechado como que había una agenesia renal, pero en este caso no era una agenesia renal, era una ectopía renal, un riñón pélvico, que a veces pasa. Y el bebé nace en otros lados, en otro centro, y tiene hendiduras cortas, microftalmia, eso la verdad que no nos había llamado la atención en la ecografía, un poquito de micrognatia, orejas bajas y rotadas, mano cerrada con pulgar incluido, y un tálipes muy leve, ¿sí? Nada, estas cosas no nos habían visto, ¿sí? Entonces, los diagnósticos diferenciales que empezamos a pensar con nuestra genetista es, bueno, tendrá una trisomía 18 parcial y por eso no se vio en la UF, tendrá una delesión, porque es muy raro que un bebé tenga todas estas anomalías y no tenga una enfermedad cromosómica. ¿Tendrá una genopatía, es decir, tendrá una mutación? Entonces, ¿cómo seguimos con esto? Bueno, tenemos que pedir un estudio un poco más detallado, o digamos, un cariotipo o preferentemente un array, ¿sí? Bueno, finalmente el resultado, gracias a, menos mal que pedimos un array es un estudio, después vamos a hablar en la próxima clase, o cuando hablemos de funciones vamos a empezar a hablar de los arrays. Los arrays son estudios que los microarrays son estudios que nos permiten mirar con mucho mejor resolución, como dijimos, los cromosomas, ¿sí? Y que en este caso lo que diagnosticó fue una trisomía 9 mosaico. El bebito se murió a los 3 meses. Pero fíjense en este caso la mala suerte que tuvimos, porque hicimos una QF y la QF nos dijo, mira, no tiene Down, no tiene 18, no tiene 13, no tiene sexuales, y nos falló el cariotipo donde esto lo hubiéramos visto, ¿sí? Entonces, le ofrecimos a madre repetirlo, no quisieron, pero había una anomalía cromosómica que no fue vista por la QFPCR y que hubiera sido diagnosticada el cariotipo, pero falló el cultivo. A veces también algunas de estas, los moscos también pueden fallar con mayor frecuencia el cultivo porque es una placenta que no funciona del todo bien, ¿sí? Bien, y con esto creo que llegamos al fin de esta primera parte, que es ver las enfermedades y conocerlas. Entonces, conclusión. Las aneuploidías fetales tienen un alto impacto en la mortalidad perinatal. Si bien no tienen tratamiento, su diagnóstico precoz permite interpretar hallazgos anormales prenatales, brindar información pronóstica a los padres y en algunos casos modificar el manejo perinatal. Muy bien, entonces, ahora ya las conocemos todas y hemos visto algunas de sus manifestaciones prenatales. Lo que vamos a hacer en las próximas reuniones va a ser, esperen que voy a cortar la grabación. Bueno, entonces, habiendo dado las respectivas introducciones con respecto a qué es la diplomatura, quiénes somos y en qué consiste y cómo es la estructura, vamos a empezar a hablar entonces de medicina fetal. Aunque no lo parezca, van a ver que al principio no lo va a parecer. Bien, ¿alguien sabe quién es esta persona? A ver, díganlo en el chat.